Bien. Bien, joven, entonces esto sería el contenido, ya, el cual vamos a ver en el transcurso de estas clases. Son 10, ¿no? 10 a 11 clases aproximadamente que vamos a hacer ver este mes. Depende, ¿no? Sean 11 o 10. Bueno, entonces empezamos con la primera parte, que es la parte de generación y distribución de energía eléctrica. Bien, hablemos un poquito de lo que es la electricidad. ¿Qué entendemos por el término de electricidad? Si les hago esa pregunta, ¿qué entienden por ese término? Electricidad. Escucho respuestas, a ver, vamos a ver. Voy a ver la participación de cada uno, todo en línea. ¿Qué entendemos por la parte de electricidad? En sus palabras, no es necesario que me lean algo por ahí, ¿no? En sus palabras. Sería el paso de electrones a través de un conductor. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más puedo decir? Uno más, a ver. Muy bien, Matías, siguiente. Puede ser también un conjunto de cargas eléctricas, ¿no? Que van. Ya, cargas eléctricas, ya. Ya, vamos a unir todo eso. Uniendo el tema de ambos conceptos, está muy bien. Ya, sería prácticamente la electricidad es algo, actualmente es algo, podríamos decir, imprescindible. Ya. Sin la electricidad no habría movimiento de equipos o maquinarias que actualmente utilizamos, ya sea celulares, incluso movilidades que usan con baterías, estos usan alternadores hacen que funcionen diferentes tipos de componentes electrónicos en el auto, o también en la casa o en la industria. Fíjense, prácticamente dependemos de cierta forma de electricidad. Cuando no hay luz, se apaga, se acaba el mundo ahí, ¿no? Cuando vamos al campo, no hay donde enchufar el celular, estamos como si fuéramos desorientados, porque ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Que sí o sí tenga que tener una toma, yo mi celular y tener la conexión correspondiente a mi internet y demás, estar interconectados. Entonces, como veo, es algo actualmente es imprescindible, ¿no? Entonces, la electricidad es la base de todo lo que existe actualmente, podemos decirlo así, en general, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro mundo es eléctrico, ¿no? Y también hay fenómenos eléctricos, ¿no? En este caso tengo la luz eléctrica, calor, esto genera calor, movimiento de máquinas, vehículos, entre otros componentes, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos que permiten generar. Lógicamente que hay varios medios de generación de energía eléctrica, ¿no? En este caso, uno de los principales sería este generador. Este es un generador, ¿no? O las movilidades, o también otra forma de generación o de generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, ¿no? ¿Quién no tenía una experiencia, ¿no? De más chico, tuvo la oportunidad de tener un panel fotovoltaico, lo cargó a su batería y se experimenta con unos foquitos en 12 voltios y le encendió en su casa? ¿Alguna vez tuvieron esa experiencia? ¿No? Hicieron su prueba, ¿no? Y ahí se comprobaron que la corriente DC en la distancia se pierde, ¿no? 2, 3 foquitos, el cuarto ya no está apenas, el quinto ya casi en la última y el sexto ya nunca eliminó, ¿no? Se va, como decir, cero tiene cierto rango de carga, o sea, cierta tensión que llega hasta cierto punto y posteriormente se limita, se elimina, o sea, se llega hasta ese punto, hasta ahí su potencia, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, este es el tema pero aquí ya tendría que usar otro dispositivo para poder hacer una conversión, ¿no? De AC a DC. Bien, entonces ya aparece lo que es energía eléctrica. ¿Qué es energía? ¿Qué podría decir la energía si fuera en parte técnica? Yo diría que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Esa es la energía. Porque la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, ahí va a comparar. Entonces, la energía prácticamente encierra al voltaje, a la corriente y al tiempo que este es consumido. ¿Ya? Entonces, esa es la energía. Sigo acá, en este caso. Siguiendo. Aquí tengo, bueno, la energía parte de lo más básico, de lo más pequeño, de una pequeña molécula, ¿no? Y por estas tienen átomos, en las cuales estos hacen posible el movimiento de electrones de acuerdo al tipo de material que tenga. En este caso, el material que se usa para el tema de transporte de energía eléctrica ideal
o sea, el que es adecuado o que se adecua, porque hay varios materiales que transportan, pero los que se utilizan son el cobre y el aluminio, ¿no? Son dos materiales que actualmente se usan en nuestro medio para transportar energía eléctrica. ¿Y cómo lo hacen? Prácticamente aplicando una diferencia de potencial, ¿no? O sea, tengo que tener un generador o llamado también FEM, fuerza electromotriz, que me haga ese impulso, ¿no? Ese impulso o movimiento de electrones a través de ese conductor, ¿no? Este tiene una cierta posición llamado resistividad, también llamado resistencia, ¿no? Es diferente uno del otro, porque la resistividad abarca lo que es el diámetro, el área. La resistencia es la oposición, sí o sí, al flujo de corriente eléctrica. Entonces, esto es el comportamiento de lo que es el electrón con respecto al movimiento de electrones, ¿no? Entonces, aquí tengo lo que es la energía eléctrica. Básicamente, entonces, o técnicamente, podríamos decir que la energía eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, y este no es posible sin la aplicación a dicho conductor de una fuerza llamada FEM, o fuerza especial llamada fuerza electromotriz, ¿ya? Esta puede ser diferentes formas de generación. Puede ser a través de un generador, a través de una batería, de forma química, generación química, a través, pues también, pero esa parte me puedo yo acoplarlo, varias formas de acoplamiento, por ejemplo, hidroeléctrico, que genera movimiento, acoplado a una parte mecánica, a la mecánica de una turbina, acoplado a un generador, genera movimiento, y esto es energía eléctrica. Otra, lo que son también calderos de vapor, también estas con el calor impulsan a lo que son unos pistones. Estos pistones generan movimiento acoplados a una parte mecánica llamado generador, me va a producir también movimiento y también una potencia específica, una potencia para que sea elevado, usted a un transformador elevador, y esta me transporta energía eléctrica, ¿no? Especialmente eso lo usan las empresas de caña, ¿no? De caña, por ejemplo, la Bélgica, un ejemplo. Digamos, entonces, hay varias formas lo que es la forma de generación de energía eléctrica. Estamos hablando ahorita de forma básica. Una transformación que es química, ¿no? Otras que es a través de un generador eléctrico o panel fotovoltaico, como están viendo aquí, ¿no? Varias formas de generación, ¿ya? Entonces, la que nosotros usemos ya es independientemente de cómo se utilice. Por ejemplo, de aquí, ¿cuál sería renovable? ¿Cuál es renovable de los tres? ¿Cuál sería energía renovable de los tres? La solar. Muy bien, la solar, ¿no? Ya sería la solar, ¿no? Porque esta ya prácticamente no está, lo único que hace es recibir sencillamente una cantidad de luz, ¿no? O lúmenes en la base, y esta sea transformada, llevada a una batería, ¿no? Es conservada. Lógicamente que necesita sí o sí una batería, ¿no? Para que esta sea guardada. Otra pregunta. ¿La energía eléctrica, la que conocemos, la alterna, se puede guardar como una batería? ¿Qué dicen? ¿Se podrá? ¿Sí o no? Nada más dígame sí o no. Bueno, su silencio dice mucho, ¿no? Le comento que no se puede guardar. Ya, la energía eléctrica en AC no se puede guardar, pero sí se puede convertir. Esa AC se la puede llevar a una batería con un conversor, y esta sí se puede guardar. Tiene un tiempo de vida, ¿no?, correspondiente, pero limitado. Hay otro que no me acuerdo el nombrecito ahorita. Hay una batería grande que ya te permite ya llevar incluso hasta tensiones 100 kilovolts y mucho más, pero ahorita no recuerdo el nombrecito. Lo recuerdo, ni bien lo tenga a mano, yo se lo paso. Le aviso. Bien, otro, el que actualmente nosotros tenemos, digamos, es a través de otras no renovables, sería el petróleo, ¿no? Carbón, gas,
nuclear, ¿no? Esto es no renovable. Lo que es renovable, tenemos la que es hidroeléctrica, ¿no? Energía eólica, energía solar. Al decir renovable, se refiere a que prácticamente no necesito de algo, un elemento contaminante para poder generar energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, aquí uso el agua, prácticamente estoy usando el caudal del agua para hacer movimiento a una turbina y esta sea acoplada a una parte mecánica, es un generador y esta produce energía eléctrica. Igualmente, en mi caso, la eólica, bueno, la única diferente sería la energía solar, que esta estaría directamente conectado a una batería para que esta, posteriormente usando un conversor, tenga la alterna. ¿No? Aquí tengo otras energías renovables, por ejemplo, biomasa. Aquí está biomasa, está el caso de lo que es las cañeras, ¿no? De la empresa de caña. Usan lo que se llama el bagazo, ¿no? Todas las obras, esas la usan para quemar y usan las turbinas, estas generan vapor y ese vapor se usa a alta presión, genera movimiento, lo que son unos pistones, ¿no? Acoplados a una turbina y genera movimiento mecánico. En mi caso, aquí el caso de energía de maremotriz o otro tipo también de generación de energía eléctrica, no aquí en Bolivia, sino en otros países que tienen mar, o si no tienen otro tipo donde hay un movimiento, en este caso se aprovecha de las olas, ¿no? Del mar. Aquí estaría resumiendo de cómo se transporta la energía eléctrica. Y aquí abajo, haciendo hincapié, la energía eléctrica no se puede almacenar, por tanto, hay que transportarla, ¿no? Entonces, aquí tengo lo que es las diferentes formas de generación de energía eléctrica. Tengo aquí una parte hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aquí tengo lo que es termoeléctrica, aquí tengo nuclear. Entonces, hay varias formas de generación. Estas que generan energía eléctrica lo van a hacer en una cantidad específica llamada en kilovolts. Esto pueden ser 10, 40, 100, eso depende de la potencia del generador, ¿no? Generador que me va a proveer eso a esta estación eléctrica. Y esta estación eléctrica, ¿qué hace? ¿Qué tiene internamente? Es una subestación, en otras palabras. Esta subestación, ¿qué va a hacer? Va a elevar la tensión. Supongamos que aquí tenga una tensión de, por decirles, de 65 kilovolts que me está generando de tensión los generadores. Es un ejemplo. Este elevador, transformador elevador, me lo va a elevar a más de 230.000 kilovolts o mucho más, incluso a 400 kilovolts. Se manejan tensiones altísimas. Estas se van a elevar, lógicamente que estas tensiones generan campos magnéticos que pueden, si están a baja altura, son muy peligrosas, ¿no? Incluso podrían generar arcos eléctricos. Entonces, por esas zonas que están elevadas a una altura específica. Si ustedes habrán viajado a un momento y habrán visto estas torres altísimas que tienen más de 30 metros de altura, 25 a 30 metros de altura. Entonces, estas tienen los cables de tendido eléctrico donde tienen altísima tensión. Aquí generan los arcos eléctricos. Si hay una fisura o una falla en un tendido eléctrico, esta va a generar un arco eléctrico. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la energía eléctrica? Trata de escaparse y hacer contacto con tierra. Eso buscarse dónde descargarse. Y si no encuentra tierra, bueno, al primero que encuentre. Una persona que esté haciendo mantenimiento y haga una mala instalación, pasará por esa persona y esa persona sufrirá daños irreparables o si tiene suerte, sencillamente con contusiones o problemas, digamos, de algunos quemaduras básicas, ¿no? Pero por lo general con tensiones muy altas no pasa eso, ¿no? Son tendidos, como se ve, alta tensión, llega a otra subestación, esta se reduce, por decir, reduce de un 100%, ya reduce a un 50%. Ya esa 230 ya bajó, ahora tensión, un poco menor, ¿no? Ya puede ser en este caso 120 kilovolts, ¿no? Tensión que está transportándose ya no es 230, sino 120. Ya se transporta en torres de menor tamaño, ya de 15 metros aproximadamente, está esto de 15 a 12 metros más o menos. Y posteriormente se transportan a otra subestación de distribución ya. Ya está, aquí ya te va a distribuir lo que nosotros actualmente tenemos en Santa Cruz. Tensiones, por ejemplo, 24 kilovolts, ¿no? 24.9 kilovolts, ¿no?
kilovolts. También hay lo que es 10.5 kilovolts, que son aquí a nivel ciudad. Ya a nivel provincia ya tienen 32.3, 65 de transporte a provincias en general. Pero aquí a nivel ciudad tenemos estas tensiones. Incluso el 13.5 kilovolts hay, ¿ya? ¿Y quién define estas tensiones? Una vez que sale del generador va a salir igual una tensión alta, ¿no? Va a salir 65 kilovolts, esta tensión va a llegar a tu casa, va a llegar cerca de tu casa, esas tensiones altas, pero va a llegar esto llega a un transformador, ¿no? A un transformador, y este va a reducir el tamaño de estos 65 volts a 24, ¿no? De 24. Y va a haber otro generador cerca de allá de tu barrio, de la zona urbana. Estoy seguro que ya tienen ahí cerca de su casa un pequeño transformador tipo tubo. Ese ya me va a definir de los 24, van a salir los 220 o 230 voltios que llegan a mi casa, ¿no? Lógicamente que aquí llega trifásico, ¿no? Una línea trifásica. Esa línea trifásica derivada con un neutro me va a generar mis 230 voltios o 220 voltios, o dependiendo de cuánto es mi tensión a la salida, ¿no? Y posteriormente eso va a alimentar ya sea a la ciudad, a la casa, a una casa, a una zona urbana o sencillamente a una empresa, ¿no? Entonces eso sería el caso de esta subestación. Hay otro caso, estas son pequeñas, ¿no? Hay otras en el caso que sean empresas mucho más grandes, lógicamente, que van a derivar directamente de la subestación más grande, ¿no? Esta tiene ya otro tipo de generadores, reductores, que ya usarán de acuerdo a la potencia que requieren, a su potencia total instalada, ya requerían, se compra una potencia y esa la utiliza, ¿ya? Entonces, este sería entonces el comportamiento de cómo se transporta la energía eléctrica en resumen, ¿ya? Entonces, primero fue, ¿no? Generación, a partir de ese punto, ¿no? Se eleva, aquí lo reducimos a un 50%, aquí ya se organiza y se distribuye se distribuye, ¿no? Tanto a empresas, ¿no? O sencillamente a hogares. Y posteriormente tenemos, ¿no? La luz que nos llega a casa, luz, domicilio, atención en general, ¿no? Todo lo demás que tenemos, este tipo de servicios que tenemos en base a la electricidad, ¿no? Bueno, antes de llegar a esta parte de desequilibrio, ya, antes vamos a hacer un pequeño repaso de desequilibrio también. Bien, hasta aquí quedó claro, ¿no? Es un pequeño repaso solamente de lo que es el transporte de energía eléctrica, ¿ya? Bueno, el tipo de el transporte de energía eléctrica, ¿ya? Tiene tres componentes, ya está a base de tres componentes. Si yo dibujo acá un cuadradito, este cuadrado va a ser mi generador, ¿sí? Pero mi transformador. De mi transformador salen tres líneas, ya. Una, dos, tres, ¿no? A estas líneas se las conoce, ¿no? Se las conoce con el nombre de R, S y T, ¿ya? Esta RCT, o también ustedes van a ver algunas guías L1, L2, directamente le colocamos el nombre a una línea, ¿no? Este es L2 y el otro es L3, ¿no? Ahí tengo mis líneas. Entonces, el RCT, ¿qué significa RCT? Red simétrica trifásica. Habla sobre tres líneas a partir del generador que llegan estas tres líneas, que es la R, la S y la T. Estas tres líneas internamente se encuentran, o sea, ya vienen desde allá del generador, estas vienen desfasadas, ¿ya? Desfasadas. O hay un desfase entre esas tres líneas. Ahora consulto, ¿qué entienden por el término desfase? ¿Qué entendemos por el término desfase? A ver. Junior, dígame, ¿qué es un desfase? ¿Qué entiendes por el término desfase? Pues simplemente, perdón. Ya, perdón. ¿Qué decía, ingeniero? Estaba distraído, perdón. ¿Qué entiende por el término desfase?
ahora sí. El desfase se le podría llamar a, si no me equivoco, la corriente alterna es al, ¿cómo se dice esto? No me salen ahorita las palabras, ingeniero. No sabría decirle qué decir. Ya. A ver. Vamos ahora a zona. Freddy Cabero. ¿Me escucha, Freddy? Freddy Cabero. No puede ser. No hay Freddy. Hay Freddy Cabero a la 1, a la 2, a la 3. Si no responde, va a tener falta Freddy. Alguien me dice que espero que estén ahí en sus escuchando la clase, o si no van a revisar, jóvenes. A ver, a Matías. ¿Me escucha? Sí. Excelente, es la Matías. Matías, dígame sus palabras. ¿Quién tienes por desfase? O usted, última persona que pregunta. Que no se encuentran en un mismo ángulo de ondulación. Ya, muy bien. Excelente. Muy bien, Matías. Llega al concepto. Ya, el desfase de líneas es importante. Ya, es importante que exista un desfase. Debido a la demanda, está orientado más que todo a los equipos que son motores de inducción o motores trifásicos que nos conocemos actualmente. ¿Ya? Entonces, este desfase provoca que esa inducción de los motores pueda tener un sentido de giro, ¿ya? Gracias al desfase que tiene. Si no hay ese desfase, ese motor va a zumbar y no va a girar, ¿ya? Y por esa razón es que tiene un desfase. Pero ¿de cuánto estamos hablando? El desfase, como su compañero dice, es una diferencia entre ángulos. ¿De cuánto en el tema de RST? 120 grados. ¿Ya? Es 120 grados entre una y la otra línea. Eso es fácil. Entonces, haciendo un total, si son 3, ¿no? Haciendo 3, estaríamos hablando de 360 grados, ¿no? 360 grados, formando prácticamente la red senoidal, ¿no? La senoide, ¿no? O que conocemos nosotros como 2pi, ¿no? 2pi. En este caso. Entonces ya va formándose así mi circuito, ¿no? Tengo la senoide, mi 2pi, o bien lo que llama es igual a 1 Hz, ¿no? A 1 Hz, un ciclo, ¿no? Entonces ya va formándose toda esa línea. Entonces, yo tendría que tener muy en cuenta ese desfase, ¿no? 120 grados. Pero hay un problema. No es 120 grados, pucha, es decir, tener ese dato 120 grados, pucha, es espectacular. Sería ideal. El problema es que no es así. No llega a 120 grados. El problema está en ciertos equipos que provocan otro tipo de desfase, otro tipo de problema, ¿ya? Y estamos hablando que ahí provoca que haya un retraso o un adelanto del mismo. Quiere decir que no va a haber 120, sino va a 115, 116, 118. Va a ser ese desfase y no hace llegar. Entonces, ese desequilibrio de fases, ¿qué provoca? ¿Qué creen que provoca? ¿Una idea? ¿Qué creen que provoca ese desequilibrio de fases? A ver, Farid, ¿qué cree? ¿Qué provoca este desequilibrio? ¿Una idea? Tal vez que el aparato sea menos eficiente o lo podría dañar. Ya, casi estaba dándole, casi le daba, ya, daba por ahí. Provoca un calentamiento en los conductores. O bien en el caso, mal funcionamiento de algunos componentes. Ya, eso provoca ese problema de desfase. Ya, ese problema que que esto no esté equilibrado. Entonces, en la norma, hay una norma ya que establece que van a tener trabajo de investigación. Sí, es una tarea de investigación también. ¿Qué norma establece la diferencia o equilibrio de fases? Eso vamos a ver más adelante, por ahora. ¿Ya? Me dice que tengo entre lo que es corriente, el desfase debe ser como máximo un 10%.
Y en voltaje, un máximo de 3%. En algunos autores. Otra norma me dice 2%. Ese debe hacer un desequilibrio entre fases, un desequilibrio entre esas fases. ¿Ya? Si hay otro mayor a esto, prácticamente, ¿qué va a causar? Calentamiento. El conductor mismo va a provocar mayor desgaste debido a que hay mayor calentamiento. Ustedes saben que la energía se transforma en calor, o sea, lo que se transporta se transforma en calor y se va a calentar el conductor y con el tiempo se deteriora con más rapidez. Entonces, este sería el tema de un generador. Estamos hablando apenas de un generador. ¿Ya? Y hay una forma de conexión llamada TN-S. Es la forma de cómo está conectado para un sistema de aterramiento. ¿Ya? El TNS, que por lo general aplica en varias industrias, ¿ya? Muchas industrias. ¿Y qué indica esto? Que indica que este generador o un transformador, su simbología, ¿cuál es? Para que lleguemos a lo que es a la clave del punto de un transformador. El transformador, su símbolo es este. Son dos, son dos globitos. Uno, dos, son dos. Bueno, el último estaba medio ahí. Son dos. Es un transformador. En la primera entra lo que se llama delta o el triángulo, y en la otra sale la Y, estrella. Entra delta, estrella, o estrella, triángulo. De aquí entra la línea RCT, pero de alta tensión. Tenemos tres tipos de tensiones, ¿no? Una es baja, otra es media y otra es alta, ¿no? Aquí entra media. Alta es más que todo para transporte. Media igualmente es para transporte, pero más reducido. Entonces, la que se maneja a nivel domiciliario, a nivel industria, es la baja, ¿ya? Baja tensión. Entonces, para eso lo definimos así. Tengo lo que es alta tensión, media tensión y baja tensión. ¿Ya? Baja tensión. Esas son las unidades que se utilizan para identificar la tensión que se utiliza en cada lugar. En este caso, lo que estoy usando es baja tensión. ¿Ya? Baja tensión. Y baja tensión son 1000 voltios para abajo. De 0 o de 1, podemos decir de 1 a 1000 voltios. Hasta ahí es baja tensión. De 1001 hasta 35.000, hasta 65.000, autor 65.000 aproximadamente, es media tensión. En otro autor dice de 120.000 para abajo, hasta 120.000 media tensión. De media tensión para arriba, de 120.000 para arriba ya es alta tensión, es más que todo para transporte. ¿Ya? Entonces tengo ese rango de tensiones que uso. Y entonces entonces la que ustedes van a trabajar como electrónicos, o depende del área que estén desarrollando, es baja tensión, de hasta 1000 voltios, hasta 1000 voltios. ¿Ya? Este es el rango de trabajo. Porque el Fluky y el tester, hay Fluky especiales, ¿no? Para media tensión, hay otro para alta tensión. Igualmente para tensión hay equipos especiales para cada área. No es cualquiera que voy a meter ahí y voy a reventar. Ya les cuento una experiencia, ya pasó esto, por ejemplo, en Pila Andina. Se mandó a un eléctrico a hacer se cortó un generador, una planta, porque es por plantas allá. Una planta dejó de operar, ¿no? Y se mandó el eléctrico, como allá se maneja todo por corporativos, se lo llama, atiende a tal punto, excelente, va. Llega a ese lugar y ¿qué pasa? Ve que no hay tensión en los tableros de baja tensión, con el buscapolo, con el tester, excelente, no hay. Así que, pucha, se preocupa, se va al transformador a ver qué pasó. ¿Y qué pasó el tipo? Se confundió, pues. ¿Se confundió de dónde? Porque tengo dos entradas, una de alta, de media y otra de baja. El que hizo, tenía que haberme usado el buscapolo, digamos, el buscapolo, ¿qué hizo? Le metió aquí al de alta, al de media, perdón, al de media. ¿Y el de media cuánto es? Pues 24.9 kilovolts. ¿Qué estamos diciendo? De 24.900 voltios. Imagínense cómo quedó su buscapolo. Desapareció el buscapolo, se derritió. Y lo mandó de aquí así, a 3, 4 metros, y chocó contra una malla. Gracias a Dios chocó con una malla y bueno, está vivo, puede contarlo.
¿no? Pero tiene el brazo todo quemado, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es? Uno, por distraído, otro, porque quizás estaría con el celular ahí chateando, no sabíamos el motivo. Y él dice que estuvo haciendo su trabajo. Pero si es eléctrico de experiencia, ¿con qué razón le pasó eso? Entonces, es importante la parte eléctrica que ustedes van a asumir, ¿no? Algún momento le va a tocar trabajar en la parte eléctrica. No se puede jugar con la parte eléctrica, ¿ya? El mínimo error, uno puede llegar a tener problemas irremediables, que puede ser quemaduras, u otro incluso perder la vida. Son dos nada más, no hay más, son dos. Ya, hay experiencia también que otras personas pierden los brazos, imagínense perder los brazos, ¿no? Entonces, es lo peor, ¿ya? O quemarse un dedo, o lo amputen un dedo porque si ya tiene gangrena, ¿no? Entonces, por esa razón es muy importante cuando se trabaja con lo que es energía eléctrica, igual baja tensión, tener 100% la cabeza en la empresa. Celulares, novias, portear lo que sea fuera. No pueden estar ahí en nuestros pensamientos, tiene que estar 100% en lo que vamos a hacer. Igualmente me pasó un problemita en la parte ahí en la UTEPSA. Hay unos muchachos haciendo también un tablero. Ya bueno. Pero lo bueno que allá generalmente salta el térmico y todo se interrumpe, ¿no? Imagínense que fuera otro caso de una empresa que esté operando con equipos críticos y estén produciendo un producto. Se comen vivo a las personas que hicieron eso. Entonces eso hay que evitarlos. Y por eso están los instrumentos que nos proveen, porque cuando ustedes son contratados le dan un tester, le dan sus herramientas, su buscapolo, sus zapatos, botas, sus guantes, gafas, casco. Y ustedes no pueden cometer errores. Entonces, eso es el detalle cuando yo trabajo en esto. Tengo que estar 100% concentrado en lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, todos estos términos que estamos viendo acá, prácticamente estamos hablando apenas de alterna. Y esto es lo que vamos a hablar todo este mes. Así que desde ya agárrense por estos términos. Y cuando ustedes expliquen, también quiero que hablen con términos técnicos, ¿ya? Es importante para mí, términos técnicos. No, esta cosita, no sirve eso, ¿ya? Bien. Vamos a continuar. Bien, les hablaba entonces el término de desfase o desequilibrio, ¿ya? Y aquí tengo un ejemplo de lo que es desequilibrio. ¿Qué es entonces desequilibrio de intensidades? Para terminar con esta parte. ¿Ya? Se llama desequilibrio de tensión y de intensidades, porque sabemos que la corriente y la tensión vienen juntos. Pero antes que se me pase algo importante, aquí en el transporte de energía eléctrica, ¿qué se transporta? Porque prácticamente está conformado por dos componentes, ¿no? El voltaje y la corriente, ¿no? Y la corriente, ¿no? Esos dos hacen todo el movimiento. O sea, el voltaje es la que hace el movimiento y la corriente es la que genera, digamos, perdón, corrijo. El voltaje es la que mueve y la corriente es la que hace el trabajo, ¿ya? Entonces, el que le impulsa es el voltaje a la corriente. Y estos son los electrones que hacen posible el movimiento o el calentamiento o producción de luz, producción de movimiento de un equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo se transporta? Imagínense, esta corriente produce calor mientras transporta. Si es más corriente, produce mucho más calor. Al transportarse por el medio, si estoy hablando de megas o kilovolts, es altísimo voltaje. Entonces, ¿cómo se va la corriente? ¿Cómo será la corriente y el voltaje? Entonces, los dos son inversamente proporcionales, ¿no? Si estoy hablando de alterna, ¿ya? Tanto el voltaje y la corriente son inversamente proporcionales. Quiere decir que si tengo aquí lo siguiente, tengo voltaje, tengo corriente, para que quede claro, si alguien lo sepa, lo sabe, excelente. Es importante que tengamos muy claro esto. Si tengo mayor voltaje, si tengo mayor voltaje, tendré menor corriente. A eso va. O viceversa. Si tengo menor corriente, tendré mayor voltaje. Mayor corriente. Porque tengo menor voltaje, tendré mayor corriente. O sea, son inversamente proporcionales uno al otro. A diferencia de la DC, que es directamente proporcional uno al otro. DC quiere decir que si hay voltaje y corriente, o en voltaje y corriente, ¿ya? Los dos son proporcionales. ¿Ya? Quiere decir que si hay mayor voltaje, también habrá más corriente. Si hay menor voltaje, también habrá menos corriente. Por eso el modelo que les expliqué hace rato, de un niño que hace pruebas con un panel fotovoltaico, carga una batería y hace pruebas y ve con el tiempo, se desplaza. La energía eléctrica enciende a 2, 3 foquitos, el cuarto ya no se ilumina poquito, el quinto ya casi nada, el sexto ya cero.
Esta es la explicación de por qué los dos son proporcionales. Por eso esto ya no es recomendable para transportarse, porque sencillamente tendría que tener generadores de DC en cada cierta distancia, que ni siquiera abarcaría kilómetros, sino metros, ¿no? Cada 500, 800 metros, de 100, otro. Imagínense el catálogo que tienen que hacer. Por eso, no, si ustedes conocen la historia de las guerras, este no ganó, perdió, ¿no? Y el que ganó fue la corriente alterna de Nikola Tesla, ¿no? Con lo que es Edison. Cuando había la guerra, o existió en este caso, cuando se inició la guerra de la electricidad, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿ya? Sigamos entonces aquí viene el tema de desequilibrios. El desequilibrio es ocasionado prácticamente al haber un desequilibrio, ¿ya? Provoca este problema de calentamiento de conductores. Pero vamos más al grano. ¿Qué es un desequilibrio de tensión? Son producidos cuando un sistema trifásico existe diferencias entre los valores eficaces. ¿Y qué es un valor eficaz? Es un valor RMS, un valor que puede medir el tester, el fluji, voltímetro, lo mide, tú puedes verlo, lo mides, 230 voltios, lo puedes medir, no es voltaje pico. Entonces, tenga o no distribuido un conductor eléctrico, ¿ya? Entonces, ese es el desequilibrio de tensión. Ahora, el tema de corriente. En el tema de corriente también tiene su parte, ¿no? Se produce cuando las tres fases de un sistema trifásico no circulan la misma intensidad. Si yo mido con un amperímetro, pinza perimétrica en cada fase, no voy a tener la misma. Quizás tenga aquí 18, aquí 17, aquí 12. Escucha, no, está feo aquí. Ahí está feo. Esa parte está provocando problemas. Aquí hay 12, quiere decir que hay menor consumo de corriente, menor desgaste. Entonces, donde hay mayor consumo de corriente, va a haber mayor consumo, mayor calentamiento. Hay un problema, hay un desequilibrio. Entonces, hay que arreglarlo eso desde matriz, desde el principal, desde el generador. ¿Qué pasó aquí? Y empezamos a medir de ahí y ver dónde fue el problema. Puede ver que está muy sobrecargada una línea. Sería típico que una sola línea estén sobrecargadas y esté consumiendo más de lo habitual. Ya, entonces es un caso. Bien. Hasta aquí, jóvenes, preguntas, lo que estamos viendo, de lo que hemos visto. Todo esto es prácticamente un repaso de lo que ustedes ya vieron en todo lo que es su carrera, ¿no? Lo estoy haciendo a grandes rasgos. ¿Preguntas todas hasta acá? ¿Está claro? Una preguntita bueno, trabajé un cierto tiempo, ¿no? En eso de los cercos eléctricos para ganado. Ajá. Y allá trabajaban con pulso de 12.000, a veces 18.000, con equipos grandes, ¿no? Para hartas hectáreas. Ya. Entonces el equipo trabajaba con pulso, ¿no? Cargaba el capacitor, había un equipo que era el que proporcionaba la cadencia del pulso. Y ocurrió eso en donde los comunarios o los que estaban atendiendo probaron el cerco eléctrico con un buscapolo. Oh, la peor. Estimado, quiero que me haga un favor. Todo lo demás. ¿Puede volverse a conectar al mismo link, por favor, ya? Hágame el favor. ¿Listo? Se me salgo y nos conectamos al link y continuamos con lo que nos dice su compañero, por favor, ya. Mil gracias. Conéctese al mismo link, por favor. Voy a terminar.